El día 5 de diciembre de 2008 recibo un correo electrónico de una periodista de Levante en el que me traslada una nota de prensa del gobierno. Es que el Consejo de Ministros había aprobado el proyecto de ley de navegación marítima y había introducido una curiosísima y extrañísima modificación, o añadido, mejor dicho, a la ley de costas, a la disposición transitoria primera, para permitir que las concesiones que ahí se regulan se puedan vender a terceros y además también para que se pueda, para determinar el papeleo que hace falta para pedir la concesión. Entonces yo vi eso y dije, bueno, pues fíjate, esto es otro éxito de la plataforma, porque hemos conseguido que se mejore el régimen de las concesiones. Esto era a lo que se refería la nota de prensa de Martín Fragueiro del 4 de noviembre, cuando decía que el gobierno se iba a preocupar de mejorar o de atender a los problemas con las concesiones administrativas. Y yo, cuando vi el texto, dije, bueno, pues entonces esto puede ser una fórmula excelente para sorprender al gobierno. Es decir, ya que ellos han sido tan graciosos de meter de una forma muy original una reforma de la ley de costas dentro de otro proyecto de ley que no tiene nada que ver con la ley de costas y está en el Parlamento, ¿por qué no vamos a aprovechar ahora esta coyuntura para ampliar, para proponer a los partidos políticos una enmienda a fin de ampliar los supuestos en los cuales cabe la concesión de la transitoria primera, que no le corresponde a todo el mundo para nada? Por ejemplo, no le corresponde a los señores a los que les tramitan un deslinde y es el primero, y hay una casa dentro, porque se presume que esa casa ya se construyó dentro del dominio público, pues en su momento, aunque no estuviera deslindado ese dominio público. Y tampoco les corresponde a unos señores, aunque la casa estuviera construida en 1901, cuando ya había un deslinde anterior, deslinde que podía ser del 83 o del 57, muy posterior a la casa, que ya declaró que esos terrenos eran dominio público, tampoco les corresponde la concesión. Claro, y a mí me parecía un mal rollo, sobre todo para todos esos poblados canarios que yo conocía, que estaban desamparados, porque había una campaña enorme y tremenda de derribos sin que nada o casi nada los pudiera parar, ya que no tenían derecho a la concesión, porque en la mayoría de los casos el deslinde que se les había tramitado era el primero, ¿no? Y yo decía, bueno, pero ¿qué culpa tiene la gente de que desde 1880, que se aprobó la primera ley de puertos, no se haya hecho ningún deslinde ahí? La gente no tiene la culpa. Estamos ante unas poblaciones marineras, isleñas, en donde muchas veces los terrenos ya no están a la orilla del mar para construir, porque lo demás es una pared así, y nunca ha venido un funcionario público a decir aquí voy a poner un deslinde. La gente ha construido donde tenía que construir. Y es que no hay una responsabilidad del Estado ahora es que el Estado no puede tener una correspondencia con estas personas y permitirles por lo menos la concesión. Bueno, entonces yo hice un documento motivado y justificado con una propuesta de enmienda que la pasé a los partidos políticos y lo hablé con los partidos, especialmente con Coalición Canaria, especialmente no, únicamente, y con el PP. Pues Coalición Canaria lo presentó, efectivamente presentó la enmienda y en este momento está en trámite. El PP, en cambio, yo hablé con Carlos Floriano en las Cortes en febrero de 2009 y no, me dijo que no, y ya está. Y entonces pues el PP no lo presentó y Coalición Canaria sí, y ya veremos a ver esto qué resultado da. Y yo sí que sufrí un resultado, porque me encontré con la sorpresa de que había algunas personas que no estaban de acuerdo conmigo y que empezaron a esparcir pues otro más de rumores y de correos electrónicos y todo esto, y diciendo que con esto yo había renunciado a defender la propiedad
que yo estaba trabajando para el gobierno, que yo admitía que la concesión es suficiente como compensación por la pérdida de la propiedad. Me decían todo esto, que ellos sabrán por qué, porque evidentemente yo creo que está explicado. Si esa reforma se aprobara, pues un montón de poblados se salvarían, y entonces pues estas personas, por lo visto, no quieren que se salven los poblados de Canarias. A lo mejor decían estas cosas porque para sí no consideran suficiente la concesión, sino que quieren que les devuelvan la propiedad, y entonces pues estaban confundiendo su problema con el problema del resto de los afectados. El caso es que me encontré con una campaña espantosa que yo no la entendía, diciendo que es que yo ya no quería defender la propiedad y que yo me había vendido al enemigo y cosas de este tipo. Bueno, y por lo demás, yo me di cuenta de que todo esto era un engaño y un fraude del gobierno. Yo pensé un fraude del gobierno, en fin, una tomadura de pelo, vamos a decirlo así. Porque en realidad lo que quería aparentar el gobierno era prisa, urgencia, por regular ciertas cosas o por modificar, por mejorar el régimen de la situación de los ciudadanos. Pero claro, joder, es que tanta prisa para un proyecto de ley que, según me enteré después, iba a estar 2 años en el Parlamento, que tiene 500 artículos, y tanta prisa que no se corresponde con eso, pero por otra parte que se podría haber satisfecho tranquilísimamente con un decreto, con una orden ministerial, porque ¿alguien puede creer que hace falta una ley formal aprobada por las Cortes para determinar qué papeleo hace falta para pedir una concesión administrativa? Pues no. Con un decreto sobra, y con una orden ministerial también. O sea, se redacta, se firma, se publica y adiós muy buena. Con lo cual yo pienso que el gobierno estaba haciendo teatro y que el público de ese teatro era Europa, el Parlamento Europeo, a donde ellos querían, creo, convencerles de que estaban haciendo las cosas muy bien y que ya estaban cambiando y todo esto. Y además esta impresión me la confirma el hecho de que otra vez, como los ojos de Guadiana, el diario El País publica en primera página que el gobierno modifica la ley de costa. Y se armó un follón que me llamaba a todo el mundo para preguntarme a ver cómo era eso, la modificación. No se modificaba nada. Pero otro globo sonda para ver cómo reaccionaba la sociedad, y creo que también para tomarle un poco el pelo, o intentarlo, ¿no?, a los eurodiputados de la Comisión de Peticiones, que ya estaban trabajando muy seriamente en una condena contra España por abusos en la ley de costas.